hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin las en otras palabras, ¿de cuál ley? La ley de los mandamientos. El hombre, note como dice claramente, por favor, y una de dos: o cree lo que dice la Biblia o no lo cree. Pero mucha gente simplemente porque no se les prende el foco y dicen: no, pues es que yo es que yo no creo así, porque pues cómo que nomás sin hacer nada puedo ser salvo. Bueno, quiero que me escuche, pero quiero que escuche bien todo el mensaje, porque la fe viene por el oír. Si la salvación es por fe, vale más que le ponga atención al mensaje, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vivimos en tiempos en que tanta gente está ignorante. Es más, la mayoría de la gente ni lee la Biblia. Sin embargo, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La mayoría de la gente no toma notas. La mayoría de la gente no compra los libros. La mayoría de la gente no lee. Por lo tanto, están debiluchos en la fe. ¿Está escuchando? La importancia, yo se lo puedo decir vez tras vez, tras vez, tras vez, pero la mayoría de la gente no quiere hacer caso. No, yo no voy a comprar el libro. No, yo no voy a ir a las clases bíblicas. No. ¿Y qué pasa? Se queda debilucho espiritualmente. Y empieza a hacer sus propias conclusiones que no están basadas en la palabra de Dios. Otra vez se lo leo. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Qué significa justificado? Declarado justo. El hombre es salvo. El hombre es declarado justo, como que si nunca. Justificado significa como que si nunca hubiera pecado. Dios declara a el hombre como que si nunca hubiera pecado. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y cómo lo hace? Dice: por la fe, sin las obras de la ley. Esa palabra justificado también se puede traducir salvo. Tiene muchos significados. El hombre es salvo por la fe, sin las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos de Dios. En otras palabras, hay personas que tratan de cumplir los mandamientos de la ley de Dios y salvarse de esa manera. Si tú estás tratando de salvarte, tratando de guardar los mandamientos, déjame decirte, nunca vas a poder. Ya fallaste. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Imposible, es imposible que la persona sea salva de esa manera. Romanos capítulo 5 versículo 1. Mucha atención, por favor. Lo que yo le voy a hablar hoy, tiene que poner atención para que lo entienda. Y aparte de eso, no puede basarse a su razonamiento humano. Hay dos tipos de mente: la mente humana y la mente espiritual. La mente carnal y la mente espiritual. La mente terrenal y la mente celestial. Tiene que meterse la mente celestial y empezar a pensar como Dios piensa. Y si Dios lo dice, simplemente creer lo que Dios dice. Note como dice también Romanos 5:1. Dice: justificados, otra vez lo dice, justificados pues por la fe. ¿Justificados por qué cosa? No por las obras. Dice: tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Porque el hombre, no importa, o la mujer, no importa qué tan bueno sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo en el corazón, realmente la persona es un enemigo de Dios. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz, o hacemos con Dios. ¿Cómo hacemos la paz con Dios? A través de la fe. El hombre, encuéntreme a la persona más buena del mundo, pero sin Cristo en su corazón, que meramente es una persona buena, que cree que se puede salvar porque es bueno. Esa persona es un enemigo de Dios. Pero ¿cómo puede esa persona ser justificada? Ahí dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, podemos reconciliarnos con Dios y tener paz para con Dios. Otra vez, no es por las obras, es por la fe. ¿Cómo? Es por medio de Cristo. Note cómo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por tus propios medios, no por tus propios méritos. Si fuera por tus propios méritos, tuvieras algo de qué gloriarte, pero nadie se puede gloriar. Todos tenemos que venir en humillación, en humildad delante de Dios. Solamente tú, Señor, me puedes salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Es más, decir: no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Lo único que puedo hacer es confiar en lo que tú
ya hiciste por mí en la cruz del Calvario. Esa es la única forma de ser salvo. No existen dos, no existen tres. La única forma. Te leo varias escrituras para que sí lo entiendas más claro. Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9. Te lo estoy probando con la palabra de Dios. A mí me gusta enseñar. Yo normalmente no predico tanto, me gusta enseñar más que predicar. Predicar te motiva, pero enseñar te fortalece tu fe. Enseñar, aprendes ciertas cosas si le pones atención. Y más si compras los libros cuando salen. Y más si tomas notas. Más si vuelves a escuchar el mensaje despacito. Pero nota como dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Ahí lo dice otra vez, pero lo dice de otra manera. Por gracia, o sea, Dios nos da la salvación por su gracia, por su misericordia, simplemente porque Él quiere hacerlo. Por gracia, no es por algo que tú hiciste. Por gracia, simplemente por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Otra vez lo dice. Por medio de la fe. Sin fe, una persona no puede ser salvo. Por gracia, Dios te da la salvación. Por fe, tú la recibes. Y esto, note como dice otra vez, y esto no es de vosotros, no es a causa de algo que tú haces o que tú hiciste, pues es un don de Dios, es un regalo. Un regalo. Cuando alguien te da un regalo, o lo recibes o no lo recibes, Dios ya te dio el regalo del perdón de pecados, ya te dio el regalo de la salvación. Es un regalo. Don significa regalo. Entonces es en ti si lo recibes ese regalo o no. Y muchos lo rechazan. ¿Por qué? Porque quieren ganarse ese regalo. Si pagas por el regalo, entonces ya no es regalo. Claro, el regalo no es gratis. El regalo le costó algo a Cristo Jesús. Si yo te doy una guayabera, me costó a mí, pero a ti no te cuesta nada. A algunos de los jóvenes les he dado guayaberas, ya no les voy a dar más. Pero escúcheme bien para que no me vayan a pedir después del servicio. ¿Me está entendiendo? Alguien me regaló una camisa muy bonita la semana pasada. Me la dio, fue un regalo. Yo la recibí y me la puse. Y quizás me la voy a poner esta semana otra vez más. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Es un regalo. La salvación también es un regalo. Si no lo recibes como un regalo, no puedes ser salvo. Y luego lo dice el versículo 9. La salvación no es por obras. ¿No es por qué? No es por obras para que nadie se gloríe. Gente quiere y sigue y trata de hacer buenas obras para pagar por sus pecados. Algunos inclusive tratan de hacer sacrificios para pagar por sus pecados. Algunos inclusive hasta se torturan a sí mismos para tratar de pagar por los pecados. Si lo haces de esa manera, lo siento mucho, no vas a recibir nada más que sangre que te va a salir y unos moretones. Pero eso no es bíblico. Dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me está escuchando? Entonces, si la salvación es por gracia, aquí viene la pregunta que mucha gente hace. Si la salvación es por gracia, por fe y no por obras, entonces, si la salvación no es por guardar los mandamientos de la ley de Dios, y aquí viene la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo, entonces, ¿podemos seguir viviendo en el pecado? Pues para que así la gracia de Dios abunde. Si la salvación es por gracia, no por obras, no es por guardar los mandamientos de la ley de Dios, pues entonces mucha gente concluye, pues voy a seguir pecando, que al cabo que la salvación es por gracia. No, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2. La importancia que usted ponga atención a este mensaje. Es una enseñanza, póngale mucha atención porque es un mensaje profundo, y si usted le pone atención, va a cambiar su vida literalmente, totalmente, va a cambiar su relación con Dios. Romanos capítulo 6 versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer el versículo 1. Entonces le hacen la pregunta, como Pablo sigue diciendo que la salvación es por fe, no por obras, que la salvación no es por guardar los mandamientos de la ley de Dios, que es por gracia de Dios. Entonces alguien le dice a Pablo, ¿qué pues diremos entonces? Pues si la salvación es por fe y no es por obras, no es por guardar los mandamientos de la ley de Dios, entonces ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si de todos modos la salvación es por gracia, pues entonces vamos a seguir pecando. Es lo que le estaban diciendo al apóstol Pablo. Vamos a seguir pecando porque de todos modos pues la salvación es por fe, no por obras. Entonces vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo en adulterio, vamos a seguir robando, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir enojándonos, vamos a seguir teniendo un mal carácter, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana. Así concluía mucha gente.
Y todavía inclusive hay alguna gente que lee esas escrituras y así concluye aún hoy el día. Bueno, pues me encontré una vez una persona que andaba tomando y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Que tú no vas a la iglesia? La salvación es por gracia de todos modos. Ya Dios me perdonó, no importa, échale, sírvele una doble. No quiere, pastor, órale, aviéntese una, que al cabo que la salvación es por fe. Malentendió el mensaje. El apóstol Pablo dice el versículo 2, que pues perseveraremos en el pecado. Y Pablo dice, en ninguna manera. La persona que realmente es salvo por fe, por la gracia de Dios, no va a querer continuar en el pecado. Está agradecido con Dios y quiere vivir para Dios. Pero no solo, pero dice una verdad tremenda aquí. Escúcheme bien. El versículo 1 dice, ¿qué? Lo vuelvo a leer el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y lo note como dice el versículo 2. Contesta la pregunta. Pablo contesta esa pregunta. En ninguna manera. En inglés dice, Dios prohíba eso. No. God forbids. Dios prohíba eso. No vamos a perseverar en el pecado. No dice no vamos a pecar, dice no vamos a vivir en el pecado. Puede ser que por accidente pecas, pero ya no debemos vivir en el pecado. Porque, y lo dice, ¿por qué no debemos vivir en el pecado? Y lo dice así, fíjese, note cómo dice, porque los que hemos muerto al pecado. Ahorita le explico lo que eso significa. Los que hemos muerto al pecado. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y lo aceptas como tu Salvador, te voy a enseñar que bíblicamente hablando tú has muerto al pecado. Ahorita te lo voy a enseñar y te voy a enseñar lo que eso significa. Ponme mucha atención para que aprendas. Te dije que el mensaje es un poquito difícil, ponle atención. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No. Cuando Cristo Jesús murió, nosotros estamos con él y morimos con él. Ahorita lo explico en más detalle. Hemos muerto al pecado. Ya Dios nos mira como muertos al pecado. Bíblicamente hablando, ya hemos muerto al pecado. Ahorita te explico lo que eso significa. Entonces, si hemos muerto al pecado, pues ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Pablo dice, no, tú ya moriste al pecado. Desde el momento que resucitaste, que viniste a Cristo Jesús, tú moriste al pecado en lo que concierne a Dios. Escúchame por favor. Y luego Romanos 3:8. Ahorita te lo voy a explicar. Si no lo entiendes, ahorita te lo voy a explicar. Romanos 3:8 lo vuelve a decir. ¿Y por qué no decir como nos calumnian algunos? Algunos dicen esas cosas, cuya condenación es justa. Pero los que dicen estas cosas están condenados, están perdidos, no son salvos. Y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pásame lo que sigue. Hagamos males para que vengan bienes. Entonces Pablo decía, porque predico este mensaje, algunos dicen, bueno, si somos salvos por gracia y no por obras, pues entonces vamos a hacer el mal, para que así de esa manera Dios de todos modos ya nos perdonó, para que se muestre el amor de Dios. Hagamos mal, pequemos, que al cabo que Dios ya no mira nuestro pecado, que al cabo que la salvación no es por guardar los mandamientos de Dios. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Que las personas que hablan de esa manera, y como dicen algunos, dice cuya condenación es justa. Las personas que hablan y creen de esa manera están condenados, nunca han sido salvos, están engañando a sí mismo, están malinterpretando las escrituras y están diciendo herejías. ¿Cómo que hagamos pecado para que el amor de Dios se manifieste más? No, Pablo dice eso no es correcto. Y los que hablan de esa manera, Pablo dice, esas personas ya están condenadas. Realmente nunca han sido salvos. No importa, que al cabo que Dios no mira mi pecado. Así me dijo una vez una mujer. No importa, voy a hacer lo que al cabo que Dios no mira mi pecado. No importa, voy a seguir haciendo esto que al cabo que Dios ya me perdonó. Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es abusar de la gracia de Dios. Y la persona que piensa de esa manera, el apóstol Pablo dice, ya su condenación es justa, merece ser condenado. Esa persona realmente no ha sido salva. Una persona que piensa así está condenada, está perdida, no es correcto lo que está diciendo. Y luego otra vez, vuelvo a leer otra vez Romanos 6:1 para que lo entiendan. Perdón, Romanos 6:15.
Note cómo dice Romanos 6:15. Note cómo dice: ¿qué pues? Otra vez, porque a Pablo lo están interrogando. Como Pablo predicaba la salvación por fe, no por obras, la salvación por gracia, no por guardar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces a Pablo lo interrogaban. Y aquí está otra pregunta que le hicieron a Pablo: ¿qué pues? Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como en todo la salvación es por gracia y no por guardar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces sigamos pecando. Dale huilo a la hilacha, que al cabo que Dios ya te salvó. Dale huilo a la hilacha. Vete al club, vete a la parranda, vete a la cantina, vete con las prostitutas, acuéstate con uno y con otro más. Vete, mira, vivan juntos sin casarse, que al cabo que no importa, que no importa, que al cabo que todos somos salvos. No, dice el apóstol Pablo: los que piensan de tal manera, su condenación es justa. Wow, ¿se escucha? Y dice otra vez aquí: en ninguna manera. En ninguna manera. Si quieres todavía estarte acostando con otra persona, que algo que todos soy salvo y voy a ir a la iglesia, gloria a Dios. No te estoy diciendo que no vengas a la iglesia, porque si vienes quizás te arrepientes, pero te estás engañando a ti mismo. Dice Leila: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, cosechará para la carne. La persona que realmente es salva no se siente a gusto en el pecado. El marrano es normal, se siente a gusto en el pecado. Pero la oveja no. La oveja, si se enloda, se siente mal. Si te puedes sentir bien haciendo el mal, entonces la condenación es justa para ti. Estás mal. Eres un mentiroso. Te estás engañando a ti mismo. Estás creyendo equivocadamente. Y luego dice, ¿verdad? Que dice: ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo lo dice claramente: en ninguna manera. En ninguna manera. Porque si tú crees así, vamos a pecar porque le tomo la salvación, no es por guardar la ley. Entonces vamos a seguir pecando, vamos a darle huilo a la hilacha, vamos a seguir haciendo el mal. Y Pablo dice: no, si haces eso, la condenación es justa para ti. En ninguna manera. Eso no está correcto, dice el apóstol Pablo. Bueno. Y otra vez voy a leer Romanos 6, 1 y 2, y ya lo vas entendiendo poco a poquito mejor. A veces tenemos que repetir lo mismo vez tras vez para que se entienda. Pero Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 otra vez dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos viviendo en el pecado? Y cuando me esté muriendo me arrepiento, que al cabo. No, dice el apóstol Pablo, no. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice: no hagas eso. ¿Alguien me está escuchando? En ninguna manera. No puedes hacer eso. Entonces Pablo usa una poderosa razón por la cual no debemos seguir el pecado. Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Me está escuchando? Los que hemos muerto al pecado, si realmente ya estás unido con Cristo Jesús, cuando Cristo murió, tú también moriste al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo a él? ¿Me está escuchando? Ahora va a haber personas que cuando estoy hablando no les va a gustar lo que estoy diciendo. Van a decir: mejor ya me voy y ya no voy a venir a esta iglesia. Va a haber varios que van a hacer eso. Pero ¿qué quieres que haga? ¿Que te prediquen la mentira? Que te predique la mentira. Ay, no importa, de todos modos, sigan en el lesbianismo, sigan en el homosexualismo. No hay no te puedo decir así. No puedo, eso no está correcto. Pablo dice que si estamos en Cristo, ya hemos muerto al pecado. Y como ya hemos muerto al pecado, ya no es razonable que sigamos viviendo en el pecado o practicando el pecado. Ahora sí viene la pregunta y te la voy a contestar. Mucha atención, porque ya te dije un montón de veces que morimos al pecado, Entonces mucha gente quiere matar al pecado. No estoy hablando de eso. ¿Qué significa que morimos al pecado? En primer lugar, ¿cuándo morimos al pecado? Cuando hablo del pecado, no estoy hablando de los pecados. Nota que digo pecado, no pecados. Morimos al pecado. ¿Qué sigue? Cuando en el libro de Romanos dice la palabra pecado, no está hablando de pecados. Está hablando de el
pecado, como le dicen algunas personas en una religión, que le llaman el pecado original. Nosotros le llamamos en la Biblia el viejo hombre. Se le llama también la vieja naturaleza. Morimos a la vieja naturaleza adámica. Morimos a la naturaleza que engendramos de Adán y ahora tenemos la nueva naturaleza. Cuando venimos a Cristo, ahora Dios quita esa vieja naturaleza y pone la naturaleza de Cristo en nosotros. Y sígueme poniendo atención, porque hay cosas que no las vas a entender, pero conforme sigues escuchando vas a empezar a entender. Ahora viene la pregunta: ¿cuándo morimos al pecado? ¿Cuándo morimos al viejo hombre? Morimos al pecado, y te lo voy a probar bíblicamente, cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. Pero yo no me siento muerto al pecado, yo todavía estoy pecando. Sígueme escuchando, por favor. Yo te voy a decir por qué es que sigues pecando todavía. Escúchame bien, no es que no has muerto al pecado, ya moriste. Nosotros estamos unidos con Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos une al cuerpo de Cristo Jesús. Estamos unidos con Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos saben que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús? Entonces Dios nos une al cuerpo de Cristo Jesús. Ahora cuando venimos a Cristo Jesús, estamos en Cristo. Y ahorita te voy a decir lo maravilloso que es eso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nota cómo dice Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿está en qué? ¿Está en qué? Antes, escúchame bien, antes de Jesucristo estábamos en Adán. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, Dios nos pone en Cristo. Ya no estamos en Adán con la vieja naturaleza pecaminosa. Ahora estamos en Cristo con la nueva naturaleza de Dios. Ya no estamos en Adán, o se puede decir con la naturaleza satánica. Ahora estamos en Cristo con la naturaleza de Dios. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguna persona está en Cristo, tienes que aceptar este hecho, que tú ahora estás en Cristo. Te sientas o no te sientas en Cristo, tú estás en Cristo. Y entre más pronto se renueve tu mente a creer que estás en Cristo, más tus acciones van a cambiar. Pero mientras no te mires en Cristo y tú empiezas a seguir creyendo que estás en Adán, que tienes una naturaleza pecaminosa, que eres un tremendo pecador, vas a seguir actuando de esa manera. Pero cuando te das cuenta que eso es mentira, que es un engaño de Satanás, que ahora estás en Cristo Jesús, tienes una naturaleza de santidad, tienes la naturaleza de Dios, ahora vas a empezar a conformarte a esa naturaleza y vas a actuar de esa manera. Pero si no sabes esto, vas a seguir actuando todavía de la manera antigua. ¿Por qué? Porque el enemigo te está engañando. Es como los esclavos que son libres, pero creen que todavía son esclavos y todavía actúan como que si fueran esclavos cuando ya son libres. ¿Me está escuchando? Ya no somos esclavos. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de Satanás. Entre más pronto empieces a renovar tu mente y creer lo que Dios dice de la palabra, lo que la palabra de Dios dice de ti, más se va a manifestar eso en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde estamos en Cristo? ¿En nuestro cuerpo? No. ¿En nuestra mente? No. En nuestro espíritu. Estoy en Cristo Jesús en mi espíritu. En mi espíritu soy uno con Cristo Jesús. De modo que si alguna persona está en Cristo, no sé cómo dice, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? Es que la nueva naturaleza de Dios ha venido a ti. Ya no eres hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Ya no eres, inclusive te lo voy a probar, porque mucha gente dice todos somos pecadores. Mentiras del diablo. Ese es otro engaño de Satanás y te lo voy a probar bíblicamente. Ya no eres un pecador, ahora eres santificado en Cristo Jesús. Ya no eres injusto, ahora has sido justificado por Cristo Jesús. Ya no estás perdido, ahora eres salvo. Ya no estás en enemistad con Dios, ahora estás en amistad con Dios. Ya no estás bajo el reino de las tinieblas, ahora estás bajo el reino de Dios. Pero si no sabes estas cosas, vas a seguir actuando todavía de la manera antigua. ¿Por qué? Porque el enemigo te está engañando, porque tu mente necesita ser renovada. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Tiene la nueva naturaleza de Dios dentro de ti. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo la naturaleza de Dios en mí, en mi espíritu, así lo tengo.
Dice, las cosas viejas pasaron, el viejo hombre ya pasó, ya murió. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora te ha venido una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, hijos del diablo ya pasó, ahora hijos de Dios. El reino de las tinieblas ya pasó, ahora estoy bajo el reino de Dios. Oh, si me pudieras entender, pero sígueme escuchando, porque eso se tiene que recibir a través de revelación. Oro a Dios que Dios abra los ojos de entendimiento para que me puedas entender las verdades bíblicas que te estoy diciendo. Romanos capítulo 6 versículo 5. Note cómo dice. Fíjate cómo dice Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de muerte. ¿Qué significa que fuimos plantados? Significa dos cosas. Número uno, fuimos unidos con él. ¿Fuimos unidos con quién? Con Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Somos uno con Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo Jesús murió, Cristo fue plantado, murió. ¿Me está escuchando? Murió y fue sepultado. ¿Me está escuchando? Fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte. Así como Cristo murió, bíblicamente hablando, Dios nos mira a nosotros en Cristo. Nosotros también murimos. ¿Quién murió? El viejo hombre, la vieja naturaleza murió ahí juntamente con Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el viejo hombre murió. Ya no tienes que obedecerlo, ya no tienes que servirlo, ya no tienes que ser esclavo del pecado. Y dice, y así, pero no solamente murió, dice, y también lo seremos en la de su resurrección. Murió, pero resucitó. Murió el viejo hombre, pero resucitó un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Ahora resucitó un nuevo hombre. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. El viejo hombre murió y nació el nuevo hombre con poder. El que era hijo de Satanás murió y nació el hijo de Dios. El que tenía la vieja naturaleza murió y ahora nació el que tiene la naturaleza de Dios. El que era débil murió y nació el que es fuerte con el Espíritu Santo de Dios ahora. Oh, si me entiendes. Este tipo de mensaje te voy a predicar muchos mensajes de estos hasta que lo entiendas, porque si no, no me lo vas a entender. Por eso dice también, entonces, Romanos 8:1, nota cómo dice. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Ninguna qué? Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para quién. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ya no hay condenación para mi vida. Ya no hay condenación para tu vida. ¿Me estás escuchando? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Entonces voy a seguir pecando, que ya no hay condenación. No, ya te lo dije. El apóstol Pablo dijo, no. Al contrario, lo que te estoy diciendo es que ya no tienes que vivir en condenación, porque ahora ya Dios, ya tienes una naturaleza nueva. Ahora ya puedes vivir para Dios. Ya eres libre de seguir viviendo para el diablo. Ya no tienes que vivir para el diablo. Es más, si quieres hacerlo es porque tú quieres. Ya no tienes que vivir así. Por eso dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, al pensamiento de la carne. Bueno, pues es normal, todos pecamos, es normal, somos pecadores. Ese es el pensamiento carnal de la carne. Y Pablo dice, ya no pienses así, sino los que andan conforme al Espíritu, los que empiezan a recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios, que el viejo hombre murió y que hemos resucitado como una persona nueva en Cristo Jesús. Fíjate bien. Morimos al pecado. Entonces, escúchame bien, por favor, mucha atención. Estoy dando mucha información en muy poquito mensaje. Por eso te voy a aplicar varios mensajes de esto. Morimos al pecado cuando aceptamos la gracia de Dios. Morimos a ¿cuál pecado? No, otra vez digo, pecado, no pecados. A la naturaleza pecaminosa. ¿Estás escuchando? Morimos al pecado cuando reconocemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados o por nuestro pecado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Cuando Jesús murió, Él fue nuestro representante. Espiritualmente estábamos unidos con Jesús. Y ahí nuestra vieja naturaleza también fue crucificada. Te voy a dar escritura para que lo mires. Gálatas 2:20. Nota cómo dice Gálatas 2:20. Escúchame por favor. Yo sé que es mucha información,
y me tienes que ser paciente. Por eso estoy escribiendo todo un libro de esto para que lo entiendas más. Escúchame bien, pero eso es vital de que tú entiendas estas cosas. Si no, vas a seguir viviendo como esclavo del pecado cuando ya no tienes que vivir así. Gálatas 2:20, note cómo dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Me estás escuchando? Cuando Cristo Jesús fue crucificado, ahí espiritualmente hablando, no lo puedes entender con la mente carnal, es un misterio. Pero espiritualmente hablando, Dios nos miró en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con él. Con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo, Pablo? ¿A ti no te crucificaron? No, sí. Ahí espiritualmente nosotros estábamos con Cristo Jesús. Tienes que entender, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús fue crucificado, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, también fue crucificado juntamente con él. Por eso, ¿de qué está hablando? Otra vez te lo estoy diciendo. Está hablando del viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. También se puede leer: nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús. El pecado original, así como le llaman algunos, fue crucificado con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya esa no es mi vida. Y si lo hago, no, me rehúso. Ese no soy yo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No quiere decir que ya no puedo pecar, pero si peco digo: no, eso no soy yo, lo rechazo de mi vida. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora soy uno con Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, aunque todavía vivo en esta carne que es tentada, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de que con Cristo fui crucificado, en la fe de que mi viejo hombre ya murió, en la fe de que la naturaleza pecaminosa ya murió y que ahora tengo una naturaleza nueva. Cuando creo eso me da el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Pero si no creo eso, pues no puedo, porque voy a seguir luchando en la carne a tratar de vencer el pecado. No es así, no es así. Con Cristo fue juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía vivo en la carne, pero ahora lo vivo en la fe, creyendo lo que Jesús hizo por mí, creyendo que yo morí por él. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo fui crucificado y con Cristo resucité a una nueva vida. Cuando morimos al pecado, la vieja naturaleza, el viejo hombre murió. Fue quitado de nosotros. Ya no está en mí. Ya no está en mí el viejo hombre. Ya no está en mí la vieja naturaleza. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Sígueme escuchando, por favor. Y en ese momento Dios nos puso en Cristo y nos dio la naturaleza de Dios. La Biblia también lo dice, que tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es la vida de Dios? La naturaleza de Dios. En tiempo atrás éramos dominados por la vieja naturaleza que vivía en nosotros. Esa vieja naturaleza estaba inclinada hacia el pecado. Por eso decíamos cosas como esta: es que no puedo dejar el enojo, es que no puedo dejar la maldición, es que no puedo dejar la marihuana. ¿Por qué? Porque estábamos inclinados hacia el pecado. Pero ya no tenemos que seguir pensando así. Porque es que muchas veces decimos lo mismo, aun cuando ya aceptamos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tu mente no ha sido renovada. No ha sido renovada a las verdades de la palabra de Dios. Alíñate a lo que Dios dice de ti. Habla lo que Dios dice de ti. Cree en lo que Dios dice de ti, y lo que Dios dice de ti se va a manifestar. Pero si no haces eso, aunque sea una verdad, si crees la mentira, vas a actuar de acuerdo a la mentira que estás creyendo. Si crees que todavía tienes que pecar, vas a seguir pecando. Si crees que todavía no puedes dejar cierto pecado, no lo vas a dejar. Si crees que todavía eres esclavo del pecado, vas a seguir viviendo como esclavo del pecado. Si crees que todavía tienes la naturaleza pecaminosa y eres un pecador, pues natural que sigas pecando y vas a seguir actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque estás creyendo la mentira en lugar de la verdad. ¿Alguien me está escuchando? Una persona puede tener $1,000,000,
Pero si él cree que es pobre y no sabe que tiene este $1,000,000, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Va a actuar como pobre siendo rico. Una persona puede tener el poder de Dios, pero si no sabe que lo tiene, va a seguir actuando como un debilucho. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Si una persona no sabe que ya tiene la naturaleza divina de Dios, va a seguir actuando como que si tuviera la naturaleza antigua, aunque ya no la tiene. Y como consecuencia no podemos esa vieja, en la vieja naturaleza, en tiempo atrás éramos dominados por la vieja naturaleza que vivía en nosotros. Esa vieja naturaleza estaba inclinada hacia el pecado. Por eso es que al niño no se le tiene que enseñar a hacer el mal. Lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza pecaminosa aún el niño. ¿Me está escuchando? Y como consecuencia no puede evitar el vivir en pecado. Pero la diferencia es esto, que el niño es inocente y hasta que no llega a la edad de la conciencia de lo que es el pecado, aunque peca, como que si no pecara. ¿Por qué? Porque no está consciente del bien y del mal. Pero cuando ya sabe del bien y del mal, ahora sí, el pecado ya está pecando y ahora sí tiene que aceptar a Cristo Jesús como Salvador, porque si no, el niño también se va al infierno. ¿Alguien me está escuchando? Pero mientras esté en el estado de la inocencia, que no está consciente entre el bien y el mal, ahí Dios no lo culpa. Efesios capítulo 2 versículo 1. Note cómo dice Efesios 2:1. Le voy a leer varias escrituras, quiero que me entiendan. Me estoy yendo bien rápido, ya podemos ir más despacito en otros mensajes, pero ahorita quiero cubrir como prácticamente una introducción a lo que estoy diciendo lo más rápido que pueda. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él nos dio vida. ¿Él nos dio qué? ¿Qué significa que Él nos dio vida? Que Él nos dio la naturaleza de Dios. Él nos dio vida. Esa palabra vida es la palabra Zoe, Z-O-E, que significa la vida de Dios. Porque de hecho, pues estoy vivo. ¿Cómo que Él me dio vida? No está hablando de esta vida, está hablando de la naturaleza de Dios, la vida de Dios. Él nos dio la vida de Dios. Él nos dio la naturaleza de Dios a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en la naturaleza pecaminosa y por eso hacíamos el pecado, porque era lo natural. Un pecador es normal que peque. ¿Me está escuchando? Es su naturaleza el pecar. Y mientras tú te sigas mirando como pecador, vas a decir, es normal, tengo que pecar. Tengo que pecar, tengo que pecar. Y nunca vas a tener victoria sobre el pecado. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13, note lo que dice. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos haciendo el pecado, muertos haciendo la maldad, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Nos dio la naturaleza de Dios juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados. Ya nos perdonó. En tiempo atrás estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos rumbo al infierno, éramos hijos del diablo. Eso significa que teníamos la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos dominaba, nos impulsaba al pecado. Además, temblábamos a veces porque queríamos hacer el mal. Con la naturaleza pecaminosa, el pecado era natural, el pecar era natural para nosotros. Inclusive hasta lo decían, es normal que peque, es normal, pues soy pecador. ¿Por qué? Porque tenías la naturaleza pecaminosa. Pero muchos vienen a Cristo y todavía se siguen mirando de la misma manera. Es como el esclavo otra vez, que ya es libre y se sigue mirando como esclavo. No es así. La naturaleza pecaminosa nos enseña a pecar. Esa naturaleza nos impulsa a pecar. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa, realmente no podíamos evitar el pecar. La persona del Antiguo Testamento, la gente con la naturaleza pecaminosa trataba de no pecar. Pero la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Seguía el pecado. Éramos débiles. Por nosotros mismos no somos suficientes fuertes para resistir el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6, perdón. Romanos 5:6. Note lo que dice. Me estoy yendo rápido. Ojalá que me esté entendiendo cuando menos parte de lo que estoy diciendo. Pero Romanos 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, cuando éramos ¿qué? Débiles. ¿Por qué débiles? Porque no teníamos la fuerza para vencer al pecado.
porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos hacía débiles. Imposible que una persona con la naturaleza pecaminosa sea fuerte. No puede. Es en Cristo Jesús que todo lo puede, en Cristo que me fortalece. Pero cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, también esa palabra débil también se puede decir pecador. Cuando estábamos sin fuerza para vencer el pecado, a su tiempo murió por los impíos, murió por los pecadores. Pero note cómo dice, cuando aún éramos débiles, no dice que sí, que somos débiles todavía. Ya no tienes que vivir la vida debilucha. Si vives la vida debilucha es porque tú escoges vivir la vida debilucha por ignorancia, por no saber lo que Dios dice, que ya eres fuerte, que estás unido a Cristo Jesús, que tienes la naturaleza de Dios. Y eso pues te hace, como no sabes que tienes eso, te hace mirar pobre cuando eres rico, espiritualmente hablando, estoy hablando. Con la naturaleza pecaminosa éramos débiles, no teníamos fuerza para vencer el pecado. Con la naturaleza pecaminosa estábamos inclinados hacia el pecado. Con la naturaleza pecaminosa nos era muy natural el vivir en pecado. Con la naturaleza pecaminosa en nosotros es imposible vencer al pecado. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Voy a hacerle el siguiente versículo. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. O sea, hablando de Cristo Jesús. Wow, Cristo Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y lo dice, ciertamente puede ser que alguien estuviera dispuesto a dar su vida por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Pero note cómo dice el siguiente versículo, versículo 8. Tremendo versículo, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor. ¿Muestra su qué? ¿Muestra su qué? Mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando éramos justos o cuando éramos pecadores? Mostró su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, en que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me está escuchando? Cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió, ¿y qué hizo? Nos quitó esa naturaleza pecaminosa y nos puso la naturaleza de Él. Nos quitó la naturaleza de pecador y nos puso la naturaleza de hijo de Dios. Ay, que poco a poco me empiece a entender lo que estoy diciendo. Su vida va a cambiar. Con la naturaleza pecaminosa, escúcheme bien, la persona que tiene la naturaleza pecaminosa todavía, número uno, está perdido. La persona que tiene la naturaleza pecaminosa todavía es un pecador. Y lo natural, obviamente, es que siga viviendo en pecado. Desgraciadamente, muchos predicadores tienen la culpa de eso, porque muchos predicadores todavía están diciendo, todos somos pecadores. ¿No ha habido predicadores que dicen eso? Es que todos somos pecadores, dicen la mayoría de los predicadores dicen eso. Y luego cuando peca una persona, se enojan con él. ¿Por qué se enojan con él si le está diciendo que es un pecador? Si le está diciendo que es un pecador y actúa como pecador, no debe enojarse porque está actuando como lo que es. Si una persona es hombre y actúa como hombre, pues yo le digo, eso, eres hombre y actúa como hombre, pues no tengo por qué enojarme porque está actuando como lo que es. Si una persona, perdón la expresión, no hay ninguno aquí, pero si una persona le dicen que es marrano y actúe como marrano, pues no tengo por qué enojarme porque está actuando como que lo que le estoy diciendo que es. Si el predicador le dice a la persona, eres un pecador, salvo por gracia, eres un pecador, y lo actúas como pecador, pues no se debe enojar, porque él mismo te está diciendo que eres un pecador. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice, éramos pecadores, pero Pablo nos enseña que ahora en Cristo Jesús Dios ha quebrantado, y te lo voy a probar bíblicamente, ha quebrantado el poder del pecado en nosotros. Antes el pecado nos dominaba porque teníamos la naturaleza pecaminosa, pero Dios ha puesto ahora su naturaleza y ha quitado la vieja naturaleza, y ahora con su naturaleza nueva podemos tener el poder sobre el pecado. ¿Por qué? Porque nos consideramos ya muertos al pecado. La naturaleza vieja ya murió, ya no es natural que siga pecando. Entonces otra vez, ¿por qué pecamos entonces? Ahorita se la voy a responder. No coma ansias, ahorita se la respondo. Otra vez más, Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Escuchen bien. No se pierda, escuche, aprenda, analice.
Yo puedo estar predicando un mensaje gritando y saltando y echando maromas y haciéndolo reír, pero estoy predicando mensajes que le pueden transformar su vida. Note cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Otra vez dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos entonces pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿hemos qué? Entonces Pablo lo dice: ya moriste al pecado. Mírate muerto al pecado. Mírate, cree que tu naturaleza vieja ha muerto. Mientras no creas que tu naturaleza vieja ha muerto, nunca podrás vencer al pecado. Pablo te dice: créelo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ya morimos al pecado. ¿Cuándo? Cuando morimos con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me estás escuchando? Y si hemos muerto al pecado, ya tenemos la naturaleza nueva de Dios. Ahora nuestra naturaleza es hacer el bien, no el mal. ¿Por qué entonces seguimos pecando? Sígueme escuchando. Al rato te lo voy a contestar, pero quiero seguir escuchando, haciendo mis puntos para que los entiendas. Entonces, ¿cómo viviremos en Él? Si ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿cómo vamos a seguir viviendo como que si la tuviéramos? Por la ignorancia, porque creemos que todavía la tenemos, porque ya no la tenemos, pero como creemos que todavía la tenemos, seguimos actuando de la misma manera. Mi esposa, te voy a dar un ejemplo. Por mucho tiempo mi esposa y yo éramos súper pobres. Éramos tan pobres que hasta los pobres decían que nosotros éramos pobres. Y un día Dios nos empezó a bendecir y empezó a ayudarnos y empezó a cambiar nuestra vida y empezamos a tener finanzas. Pero mi esposa estaba acostumbrada a la mentalidad de pobreza. Entonces, a causa de eso, cuando viajábamos de un lugar a otro, pues como éramos muy pobres, no teníamos para el hotel. Nos quedábamos en un lugar de descanso y ahí dormíamos en el carro. Y pues como mi esposa todavía tenía esa mentalidad de pobreza, entonces un día nos viajamos de un lugar a otro y mi esposa me dijo: oye, nos quedamos a dormir aquí porque ya estoy cansada. Le dije: no, María. ¿Cómo que no? Ya estoy cansada. Le dije: no, María, ya no somos pobres. Ya no tenemos que quedarnos a dormir aquí abajo de un árbol en el carro. Podemos llegar a un buen hotel, María. Vamos a llegar a un buen hotel. Traigo el dinero para hacerlo. Es verdad, ¿verdad? Y ahora dice al revés. Me dice: ¿sabes qué, Eloy? Cómprame esto, que al cabo que tenemos dinero. Y le compro un bonito vestido. Ahora ya cambió su mentalidad. Pero mientras ella pensaba de la manera equivocada, aunque lo tenía, seguía actuando como pobre cuando ya era rica. Bueno, eso es físicamente hablando. Pues así es lo mismo. Muchas personas no saben que ya son ricos espiritualmente en Cristo Jesús y siguen actuando como pecadores, como: pobre de mí, yo no sirvo para nada, yo siempre tengo que seguir pecando. El diablo ya me trae, me anda persiguiendo. No, no, no. Ya no tienes que vivir así. Pero mientras no sepas, como estás acostumbrado, como mi esposa estaba acostumbrada a cierta manera de pensar, su mente tuvo que ser renovada. Ya no soy pobre, ahora soy rica. ¿Me estás escuchando? Pues de la misma manera tu mente tiene que ser renovada. Ya no tengo la naturaleza pecaminosa, ahora tengo la naturaleza de Dios. ¡Wow! Ahora puedo actuar para Dios. Ahora puedo vivir para Dios, porque ya no tengo la naturaleza pecaminosa. Pero como estabas impuesta a actuar con la naturaleza del pecado, entonces te quedaste impuesto. De los malos hábitos ahí están. Pero cuando te das cuenta, esos malos hábitos se rompen y ya no tienen que estar así en ti. Que tenga oído para oír, oiga y entienda. Quiero que notes, por favor, otra cosa que dice ahí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Al qué? Nota otra vez lo que te estoy diciendo. No dice a los pecados, dice al pecado. ¿Por qué no dice los que hemos muerto a los pecados? ¿Por qué dice muerto al pecado? Porque está hablando del pecado original, o sea, de la naturaleza pecaminosa, del pecado que cometió Adán. Los que hemos muerto por Adán engendramos la naturaleza pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa se le llama pecado. A las cosas que cometemos mal se les llama pecados. Los que hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Me está escuchando? Los pecados son los pecados que hacemos. El pecado es la naturaleza pecaminosa. Son dos cosas diferentes. Ahora en Cristo hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza del pecado, como te dije ya, la heredamos de Adán. Cuando nosotros nacimos, humanamente hablando, venimos de Adán. Todos venimos de Adán.
estábamos en Adán. Cuando Adán pecó, la naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. Ahora nacimos, ahora nosotros, toda persona que nace en esta tierra, nace desde el bebé, nace con la naturaleza pecaminosa. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, ahora Dios nos pone en Cristo y esa naturaleza pecaminosa es quitada de nosotros. Y otra vez te lo enseño, no tenemos dos naturalezas. Dios no va a dejarnos la naturaleza del diablo juntamente con la naturaleza de Él. No somos hijos del diablo, hijos de Dios al mismo tiempo. No, Señor, somos hijos de Dios 100% con la naturaleza divina de Dios. No tenemos vida y tenemos muerte, tenemos la vida de Dios en nosotros. Otra vez, 2 Corintios 5:17. ¿Por qué te leo muchas escrituras, las mismas escrituras vez tras vez? Porque quiero que lo entiendas. Es a través de la repetición que lo entiendes. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Antes estábamos en Adán, nacimos de Adán, pero ahora estamos en Cristo, volvimos a nacer y nacimos ahora en Cristo Jesús espiritualmente. A menos que una persona vuelva a nacer, Juan capítulo 3 versículo 3 lo dice, no puede entrar al reino de Dios. Volvimos a nacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva naturaleza la tienes ahora en ti. Oh, que declararas, yo tengo la nueva naturaleza de Dios. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja murió. He aquí todas son hechas nuevas y la naturaleza nueva resucitó. Ahora aquí está. Para aquí viene ahora sí la pregunta que quiero contestar. En lo último de mi mensaje, quiero que me escuches. ¿Significa esto que porque nuestra vieja naturaleza ha muerto, porque estamos muertos al pecado, significa que ya no podemos pecar? Bueno, si ya no pudiéramos pecar, entonces no habría tal cosa tentación. Hasta Jesús fue tentado. ¿Me está escuchando? En nuestro espíritu es que recibimos la naturaleza nueva de Dios. Adán no tenía la naturaleza de pecado, sin embargo pecó. No significa que ya no podemos pecar. Eso no significa eso. En nuestro espíritu ya no podemos pecar. En nuestro espíritu somos perfectos. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. 1 Corintios 6, 17. Me estoy yendo muy rápido en este mensaje porque es una introducción solamente. Ya podemos ir más despacito en otros mensajes. 1 Corintios 6, 17. No sé cómo dice. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú te uniste a Jesús y tú eres uno con Cristo Jesús. Dios te mira uno con Él. Dios te mira en el cuerpo de Cristo Jesús. Nuestro espíritu, tenemos mente, la mente sí puede pecar, el cuerpo sí puede pecar, pero nuestro espíritu no puede pecar. En nuestro espíritu somos uno con Cristo Jesús. En nuestro espíritu tenemos a Jesucristo. En nuestro espíritu, es más, somos exactamente igual que a Jesús. Te lo voy a probar. Fíjate bien. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Oh, te estoy dando mucha revelación y no todos la van a agarrar, porque la revelación es difícil de agarrar. Se necesita el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Y estás acostumbrado a pensar meramente con los 5 sentidos, no me vas a entender este mensaje tan fácil. Pero si entre más te predica así, más vas a empezar a discernir en el espíritu. Nota cómo dice primera de Juan 4:17. Increíble lo que dice, si lo crees. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Wow, Dios nos amó. ¿Cuántos saben que Dios nos amó? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Podemos tener confianza en el día del juicio. Pero escuchen bien, ¿cómo vamos a tener confianza? ¿Puede entrar el pecado al cielo? Le hago la pregunta. ¿Puede entrar el pecado al cielo? ¿Puede entrar el pecado al cielo? ¿Y cómo podemos tener confianza entonces? Escúcheme bien, escúcheme bien. Y luego dice una verdad tremenda y ahorita se la explico. Pues como Él es, está hablando de Jesús. Escúcheme, mucha atención, mucha atención, mucha atención. Discierna espiritualmente. Como Él es, como Jesús es. Dice, así somos nosotros. No cuando lleguemos al cielo, en este mundo. ¿Cómo? Note lo que dice. Dice, como Jesucristo es, así eres tú.
Como Jesucristo es, así eres tú. Pero yo no me miro así porque te estás mirando en tu cuerpo, te estás mirando en tu mente, en tu espíritu. Tú eres totalmente igualito que Jesucristo. Santo, sin mancha, sin pecado. Eso está en tu espíritu. En mi espíritu soy un duplicado de Cristo Jesús. Es más, no meramente soy un duplicado. En mi espíritu, esto se va a oír muy feo para algunos de ustedes que no hicieron espiritualmente. En mi espíritu soy igual que Cristo. Como Él es, así somos nosotros. Y si me voy un paso más arriba, con temor a que me malentiendas y que me critiques, en mi espíritu soy el cuerpo de Cristo. Y si soy el cuerpo de Cristo, ¿qué soy entonces en mi espíritu? Ni te lo digo porque no me lo vas a creer. En otro mensaje te lo voy a decir más despacito. En nuestro espíritu somos uno con Cristo Jesús. No soy yo y Cristo. Es Cristo y yo en Él. Que tenga oído para oír, oiga lo que estoy diciendo. Cuando empezamos a mirarnos de esa manera, para aquellos que me entendieron lo que estoy diciendo, no me atrevo a decirlo porque me van a criticar algunos. Cuando te miras de esa manera, eso se llama identificado con Cristo Jesús. Me miro uno en Cristo. Me miro con la naturaleza de Cristo en mí. Cuando empezamos a mirarnos de esa manera en nuestro espíritu, ahora nuestra mente tiene que ser renovada a eso que está en nuestro espíritu. Nuestra mente empieza a cambiar el modo de pensar. Si yo soy uno con Cristo, ya no debo pensar así. Si yo soy uno con Cristo, ya no debo actuar así. Si yo no soy uno con Cristo, entonces tengo el poder de Cristo en mí. Y por lo tanto, nuestra mente es renovada y nuestra vida empieza a ser transformada. Entre más renuevas tu mente a las verdades que te estoy diciendo, más tu vida va a cambiar. Pero mientras te quedes pensando igual con la naturaleza carnal, soy un pecador, no sirvo para nada, soy la triste oveja que dejó el pastor. Mientras te sigas pensando así, vas a seguir actuando como un pecador raquítico, con una vida espiritual raquítica. Vas a seguir actuando como que si fueras un hijo del diablo cuando eres un hijo de Dios. En nuestro espíritu es que somos como Cristo. Pero además de nuestro espíritu, tenemos un cuerpo y tenemos una mente que sí puede pecar. Nuestra mente y nuestro cuerpo sí puede pecar. Ya no tiene que pecar, pero sí puede. Es más, la madurez espiritual, ¿sabes cuál es? Cuando empiezas a entender, aunque ahorita no lo entiendas en su totalidad, pero te las tengo que predicar porque si no nunca las vas a entender. Si digo, no voy a predicar esto porque no me lo van a entender, entonces nunca lo vas a entender. Poquito que entiendas hoy, poquito que entiendas mañana, hasta que lo comprendas totalmente. Pero escúchame bien. Entre más entiendas esto, entre más entiendas que la naturaleza de Dios está en ti, más esa naturaleza se puede manifestar. Entre menos lo entiendas, entre menos se renueve tu mente, menos vas a actuar de esa manera. Quiero seguirte predicando y que tu mente sea transformada. Es más, la madurez espiritual, ¿sabes cuál es? Si pudiera decir, el clímax de la madurez espiritual no es que ya no pecamos, pero el clímax de la madurez espiritual es cuando llegas a tal grado. Aunque me critiques, te lo voy a decir. Si no lo entiendes hoy, un día lo vas a entender. La madurez espiritual es cuando llegas a tal grado que ya no pecas voluntariamente. Puedes pecar todavía involuntariamente sin darte cuenta, pero conforme sigues madurando espiritualmente y esas verdades empiezan a penetrar en ti, te das cuenta, espérate, yo no tengo que vivir así, yo no tengo que vivir en pecado. Y empiezas a aborrecer el pecado. Empiezas a hacer un lado del pecado de tu vida, no con tu propia fuerza, sino porque sabes que ya moriste a eso. Y si ya morí a eso, ya no tengo que hacer eso. Si ya morí a ser pobre, ya no tengo que vivir como pobre. Si me entiendes, no estoy diciendo que ya moriste a ser pobre, es el ejemplo que te estoy dando. Si ya morí y ya no soy esclavo, porque mis antepasados fueron esclavos y también los tuyos.
Si tienes sangre mestiza, tus antepasados fueron esclavos. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí o no? Pero tú ya ni siquiera tienes conciencia de que un día fuiste esclavo. Pero de ahí vienes. Ahora dices, no, yo no soy esclavo, soy libre. Bueno, pues de la misma manera tienes que decir, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de Satanás, ya no tengo que vivir así. Y llega el momento cuando empiezas a madurar de tal manera que la única que solamente pecas involuntariamente. Cualquiera puede alcanzar esa madurez. Es más, Dios quiere que alcance esa madurez, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, que la vida de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ahora escúcheme bien. Ahora que tenemos esa naturaleza nueva, podemos vivir de acuerdo a esa naturaleza. Ya no tenemos excusa. Antes no sabíamos que teníamos esa naturaleza, y aunque la teníamos, no sabíamos. Hoy te lo estoy diciendo. Vive de acuerdo a esa naturaleza, porque tú tienes esa naturaleza. Deja de decir, es que soy un pecador. Deja de decir eso, porque es una mentira, es un engaño de Satanás. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? Pero tanto tiempo tu mente ha pensado de esa manera que te acostumbraste a pensar así. Y tu mente tiene que ser renovada. Ahora que tiene naturaleza nueva, que dice Efesios capítulo 4 versículo 24. Note cómo dice Efesios 4, 24. Nota lo que dice: vístete del nuevo hombre. Tiene la naturaleza nueva. Vístete de esa naturaleza nueva. Camina de acuerdo a esa naturaleza nueva que tienes. Es lo que te está diciendo. Si puedes, porque ya la tienes. Ya no eres un pecador. Ya no tienes la naturaleza vieja. Tienes los hábitos de la naturaleza vieja porque te impusiste así. Pero puedes quebrantarlo conforme renuevas tu mente a las verdades bíblicas de Dios. Pero ya no tienes que vivir así. Vístete del nuevo hombre. Vístete de acuerdo a esa naturaleza nueva que tienes. Yo le dije a mi esposa, por favor, no estoy criticando a nadie, ¿ok? Mi esposa y yo, bueno, primero digo de mí. Yo en mi niñez nunca tuve un pantalón nuevo. Eran puros pantalones usados. Aún hasta veces zapatos usados. ¿Alguien me está escuchando? Aún de casado, por mis primeros años de casado, al principio ni en cama dormía. En Estados Unidos estoy hablando. Y después de eso, cuando ya dormía en cama, no era ni siquiera una cama, era un colchón. Y hasta eso, no nuevo, un colchón que nos regalaron. Había veces, inclusive, te soy sincero, así era. Agarrábamos muebles que la gente tiraba en la calle a la basura. En Estados Unidos así, mucha gente hace eso. Y agarrábamos esas cosas y las traíamos para nuestra casa. Nuestra mesa, nuestra silla, eran cosas que nos encontramos en la calle. Nos parábamos en lo que se llama garages, donde venden camisas usadas. Nada de malo en eso, aclaro. Nada de malo en eso, no estoy criticando. Pero así estábamos acostumbrados. Cuando ya de repente ya no teníamos que vivir así, teníamos las finanzas, mi esposa quería seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque estaba impuesta, acostumbrada a hacerlo. Pues es la misma razón por la que la persona sigue actuando con la naturaleza vieja cuando ya tiene la nueva. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, su mente está acostumbrada a pensar así. Ahora necesita una renovación de la mente para que empiece a cambiar sus acciones. Dice la Biblia: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Que se transforme tu vida conforme renuevas tu mente. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Ahora podemos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza nueva de Dios. Créelo. Deja de seguir pensando como la vieja vida. Deja de seguir pensando en tu viejo modo de pensar. El diablo ya no puede tocar nuestro espíritu. Es más, nuestro espíritu está protegido. ¿Y qué si peco? Quiere decir que si peco, entonces ahora ya se sale la naturaleza nueva de mí. No. Efesios capítulo 1 versículo 13, note cómo dice:
Si a causa de que mi mente todavía no ha sido renovada, todavía por costumbre hago ciertos pecados, ¿quiere decir que ya se contaminó mi espíritu? No. Nota lo que dice Efesios 1:13, te lo estoy probando con la Biblia. En quien también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto que te estoy enseñando es la palabra de verdad, que tu vieja vida murió, que tienes una nueva vida en Cristo Jesús, que tu viejo hombre murió, que tu vieja naturaleza murió, que tienes ahora la naturaleza de Dios. Esta es la verdad. En Él también vosotros. ¿Y dónde la tenemos? En Él, en Cristo. En Cristo tenemos todo esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que muchos no la predican. El evangelio de vuestra salvación, esto nos salva, nos liberta del poder de las tinieblas. Y habiendo creído en Él, habiendo creído lo que Dios dice en su palabra, note cómo dice: fuiste sellados. ¿Fuiste qué? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escúchame bien. ¿Qué significa fuiste sellado? Escúchame bien. En tiempo atrás, en mi cuarto, ahí en mi apartamento, cada vez que llovía, entraba un montón de agua. Ya habían puesto el techo, pero todavía llovía y entraba el agua. Le dije al constructor: hey, ¿qué pasa? Mira, ya está el techo, pero todavía entra agua. ¿Sabes lo que el constructor me dijo? No, dice, espérame tantito, es que no le hemos puesto el sello. Los que son de construcción saben lo que estoy hablando. Tenemos que sellarlo. Sí, ya pusimos esto, pero hay que sellarlo para que no entre el agua. ¿Algunos de construcción saben lo que estoy hablando? Sí saben, ¿verdad? Yo no sabía que era eso, pero ya me explicó él. Y hay un sello impermeable para que no entre el agua. Pues escúcheme bien, pues la Biblia dice que Dios ha puesto un sello en nuestro espíritu. Quiere decir que el diablo, aunque no puede tocar mi espíritu, no puede tocar mi salvación, no puede tocar mi vida. En lo que Dios me ha dado es mío. Lo que tengo en Cristo Jesús está protegido, está sellado, y el diablo no puede entrar ahí. No, mi espíritu está sellado. Cristo vive en mi espíritu, el Espíritu Santo está en mí, y el diablo no puede tocar mi espíritu. Tenemos el sello. El diablo no puede quitarme esa naturaleza divina de Dios. Nuestro espíritu es tan perfecto. Nuestro espíritu, estoy hablando, que ni siquiera puede pecar. Primera de Juan 3:9, te lo muestro, te lo enseño. Todo te lo estoy probando, pura Biblia te estoy dando. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? En tiempo atrás nacimos de Adán. Cuando nacimos humanamente hablando. No, yo nací de mi mamá. Pues sí, pero espiritualmente naciste de Adán, con la naturaleza pecaminosa. Pero ahora nacimos de Dios, y ahora tenemos la naturaleza divina de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, la primera cosa que dice: no practica el pecado. Primeramente hablando ahora de nosotros. Ahora que nacimos de Dios, no es que ya no podemos pecar, pero ya nuestra práctica no debe de ser el vivir en pecado, sino al contrario, que seamos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que llegue el momento que ya voluntariamente no cometamos ningún pecado. Quizás por accidente, por error, porque no nos dimos cuenta, por descuido, pero ya no adrede. ¿Alguien me está entendiendo? Ya no practica el pecado, ya no vive el pecado, ya no tiene que vivir el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, porque la naturaleza de Dios está en ti. Ya no tienes que vivir en la práctica del pecado. ¿Y por qué yo vivo todavía en la práctica del pecado? Porque tu mente no ha sido renovada a las verdades que te estoy diciendo. Si tu mente es renovada a las verdades que te estoy diciendo, te va a decir: ¡ay! Ya no tengo que vivir así. Ya no tengo que vivir así. ¿Me estás entendiendo? Y vas a decir: no, este no soy yo, lo rechazo. Y note cómo dice: y no puede pecar. Nuestro espíritu no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nuestro cuerpo ya no practica el pecado, y nuestro espíritu ya no puede pecar. Está hablando de dos cosas. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia. Ay, ya tengo que terminar. Déjame ya terminar mejor. Voy a terminar ya. Romanos capítulo 5 versículo 14. Estoy brincando más para adelante. Romanos 5:14, porque ya tengo que terminar. Está largo este mensaje. Romanos 5:14, escúchame bien. Nota cómo dice: no obstante,
reinó la muerte desde Adán. Cuando Adán pecó, la naturaleza pecaminosa vino en nosotros. La muerte vino en nosotros. No estamos hablando de muerte física, muerte espiritual. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Reinó la maldición. Reinó el pecado desde Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, el pecado, escúcheme bien, a causa de la naturaleza pecaminosa, hace que la muerte reine. La muerte no física, la muerte espiritual. Que no haya fruto espiritual en nuestra vida, que estemos secos espiritualmente. El pecado mata, la naturaleza pecaminosa mata los propósitos de Dios para nuestra vida. El pecado destruye. Ya no debemos vivir en pecado porque el pecado sí destruye. Todavía hay un diablo. Y el diablo, Juan 10:10, vino para robar, matar y destruir. Ya necesito terminar. Ya tengo que terminar. Concluyo mejor. Escúchame bien. En resumen, ya tengo que terminar. En resumen, tú y yo nacimos de Adán y Eva. En resumen, ahora todo lo que te dije, ahora te lo voy a decir en unas cuantas palabras solamente, para ver si me lo entiendes. Tú y yo nacimos de Adán y Eva. Porque nacimos de Adán y Eva. Cuando Adán pecó, Adán nos estaba representando a nosotros. Él, como quien dice, él pecó por nosotros. Y porque Adán pecó, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Porque Adán pecó, la naturaleza pecaminosa vino a nosotros, inclinado hacia el pecado. Nacimos con la naturaleza de Adán, con la naturaleza del diablo. El pecado es del diablo. ¿Estás escuchando? Pero cuando Cristo Jesús vino, ahora en Cristo Jesús volvimos a nacer. Cuando volvimos a nacer en Cristo Jesús espiritualmente, Dios quitó la naturaleza pecaminosa de nosotros y nos puso la naturaleza nueva. ¿Por qué seguimos pecando entonces? Seguimos pecando porque está por la costumbre, por el hábito. Nuestra mente, aunque ya Dios hizo esto, la mente no lo sabe. La mente tiene que ser renovada a las verdades bíblicas. Es más, tanto la mente no lo sabe que aún ahorita que estoy hablando yo, muchos están pensando diferente. Muchos dicen, todavía somos pecadores, porque estás mirando con el ojo físico. Es que todavía peco, soy pecador. No, al revés. Escúchame bien. No pecas porque eres pecador. Pecas porque te miras como pecador. Porque ya no eres un pecador. Pero mientras te sigas mirando así, vas a ser dominado por el pecado. Aunque el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Concluyo con esta ilustración. No sé si sabes tú de lo que le llaman mente de elefante. ¿Alguien ha oído la palabra mente de elefante? Te voy a decir lo que es una mente de elefante. El elefante, cuando está chiquito, lo amarran a un árbol. ¿Estás conmigo? Y cuando lo amarran a un árbol, el elefante trata de zafarse con una cadena, lo amarran y trata de zafarse y no puede. Y se lastima a sí mismo. ¿Estás conmigo? Conforme el elefante sigue creciendo, pues lo siguen amarrando, sigue calándolo y no puede. Pero llega el momento que ya después de algunos años de haber amarrado el elefante con una cadena, ya no lo amarran con una cadena. Ahora lo amarran con un cordoncito. Ya no lo amarran en un postezote grandote. Ahora lo amarran en un postecito chiquito. Ya no hay necesidad de eso. Pero ahora ya el elefante ya no trata de zafarse. ¿Sabes por qué no trata de zafarse? Porque está acostumbrado. Tenía la mentalidad de que cada vez que se quería zafar, se lastimaba. Entonces, como está acostumbrado de esa manera, ya se queda pensando de esa manera. Ya puede arrancar ese arbolillo, arrancarlo, ya está grandotote. Pero en su mente no lo sabe. Lo mismo pasa con muchos cristianos. Tanto tiempo estuvimos viviendo bajo la naturaleza pecaminosa
que nos acostumbramos a vivir con la naturaleza pecaminosa. E inclusive nos acostumbramos a decir: es que no puedo vencerlo. Es que así soy yo, soy bien enojón. No puedo. Y nos acostumbramos a pensar de esa manera. Nos acostumbramos a mirarnos como pecadores. Pero si hoy cambias tu manera de pensar, empiezas a renovar tu mente, no estoy diciendo que va a ser de un momento a otro, empiezas a meditar en las verdades que te estoy diciendo y empiezas a decir: un momento, yo ya no tengo que vivir así. Ya no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios. Tengo la naturaleza de Dios en mí. Como empiezas a pensar de esa manera, entre más renueves tu mente, más la naturaleza de Dios se empieza a manifestar en tu vida. Y somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. No necesitas más poder. Lo que necesitas es cambiar tu modo de pensar, renovar tu mente a las verdades bíblicas de Dios. Pero algunos dicen: no, yo no quiero renovar mi mente. Yo quiero seguir viviendo en pecado. Y uno que otro mejor prefiere irse de la iglesia. Hay una persona que se fue de la iglesia, no te voy a decir quién es, porque yo mencioné la palabra: el homosexualismo es pecado. Ya me voy. Y me escribió bien enojado. Me dijo: ¿y qué si mis hormonas están así? Hijo, tienes una nueva naturaleza. A mí no me importa si el enemigo te está engañando, que tus hormonas y que esto y que el otro. No, ya tienes una nueva naturaleza. Porque si no, el drogadicto entonces siempre se va a quedar de drogadicto, porque sus hormonas de drogadicto. Bueno, no es así. Sí, podemos ser transformados porque tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros. Hay muchas áreas en las que yo tuve que cambiar mi mente. Por mucho tiempo yo pensé que como no tenía educación, como no había ido hasta el 4º grado, que yo nunca podía tener un buen trabajo. Como yo no sabía hacer nada de construcción, que yo nunca podría tener una compañía. Sin embargo, ahora he abierto compañías de construcción y yo no sé nada de construcción. He abierto compañías de pintura y yo no sé pintar. He abierto compañías de carros y yo no sé componer carros. Porque no me limito a mi modo de pensar. Eres lo que eres y estás donde estás por tu limitación de tu modo de pensar. Pero si empiezas a creer lo que eres en Cristo Jesús, si empiezas a creer lo que Dios ha hecho en ti, tu mentalidad va a cambiar y tú vas a subir. Dale el aplauso a Cristo Jesús. Tú no tienes idea de en estos días que fui para Houston, todo lo que yo hice solamente en esos días. Te quedarías maravillado de mirar todas las cosas que logré e hice en unos cuantos días. A uno de ustedes ya se los he dicho, yo no trabajo mucho, pero ahí trabajo como 10 horas al mes. Pero a las 10 horas muevo fichas y hago un montón de cosas y sé hacer dinero y hago dinero. Eso es lo que yo hago. No me voy a entrar en detalle ahorita en cuanto a eso. ¿Pero por qué? Cambió mi modo de pensar. No tengo que quedarme abajo. Me acaban de llamar de Cuba. Voy a ir para Cuba. Ya he ido a Cuba en tiempo atrás. Vamos a empezar, si Dios nos lo permite y si todo sale bien, a levantar iglesias en Cuba. Muchos años atrás fui para Cuba y quise ayudar a unos pastores allá. No se dejaron ayudar. Ahora me volvieron a llamar y dijeron: pastor, ahora ya hemos crecido más espiritualmente y ahora nos damos cuenta que muchas de las cosas que usted decía tenían razón. Y queremos aprender, queremos que vuelva a venir, queremos someternos debajo de usted, queremos estar debajo de su cobertura. Son más de 50 iglesias
que quieren que Nuevo Destino, nosotros, nuestra iglesia, les demos cobertura y que mandemos personas allá para que tomen el liderazgo de Cuba. Voy a ir para allá y vamos, si Dios nos lo permite, a plantar muchas iglesias en Cuba, agarrar algunas que ya están hechas y las vamos a reorganizar igual que esta, y luego plantar otras nuevas. Y la pregunta es, y no me contesta la pregunta, ¿podrá un mexicano irse para Cuba, un lugar comunista? Porque es comunista. Es comunista. ¿Podrá una persona irse para Cuba y prosperar financieramente en Cuba? ¿Cómo ve? ¿Podrá o no podrá? Hijo, la limitación está solamente aquí en la mente. Cuando yo fui para Cuba, yo les quise enseñar a ellos cómo prosperar en Cuba financieramente. Pero ellos no me quisieron hacer caso, pusieron un montón de excusas por qué no se podía prosperar en Cuba. Ahora ya ellos miraron a otros que sí siguieron mis instrucciones y están prosperando. Pastor, ahora sí queremos. No que no. Sí, se puede. ¿Podrá una persona prosperar en el África? Yo me fui para el África y me fui precisamente a eso. Dije, voy a levantar negocios en el África para enseñarle a la gente que cualquier persona puede prosperar, no importa cuál sea el país. ¿Podrá una persona prosperar en México? En México se puede prosperar. México, como dice el dicho, es el cuerno de la abundancia. La limitación está aquí en la mente. ¿Alguien me está escuchando? ¿Podremos prosperar espiritualmente? Sí, podemos prosperar espiritualmente. No importa la edad que tengas, no importa que seas hombre, no importa que seas mujer, no importa que seas meramente un miembro que acaba de llegar a la iglesia. Puedes prosperar y a lo mejor hasta te podemos mandar de misionero para otro país. Claro que se puede. Cambia tu mente, cambia tu vida. Ponte de pie conmigo, por favor. Póngase de pie. Tanto que decir en tan poco tiempo. Le dije a la pastora Karen que cantara solamente un canto de adoración en lugar de dos para tener más tiempo, pero aún así no me dio el tiempo. Por eso estoy escribiendo todo un libro de esto y voy a predicar muchos mensajes de este mismo tópico de diferentes maneras para que lo comprenda, para que tu mente sea renovada, para que viva una vida victoriosa. Pero hoy, por lo pronto, quiero hacerte una invitación a todos, pero especialmente a las personas que no son internas. Una de las pruebas que la mente no ha sido ni siquiera ni tocada ni poquito en algunas personas adultas es que aun cuando hacemos los llamados, como que si no hubiéramos predicado nada, pudiera decir cuántos aman a Dios. Fíjese bien, no voy a decir eso, pero puede decir todos los que aman a Dios pasen para el frente, y la mitad de la gente se queda. O no entendió lo que dije, o es terco, o es necio. ¿Me está escuchando? La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sin embargo, hay gente que no quiere ir a la iglesia. Ese es el lugar donde recibes sabiduría de Dios, revelación de Dios, instrucciones para la vida victoriosa en todas las áreas de tu vida. Hoy la invitación es sencilla. Entiéndala, para que no te quedes con excusa. No entendí. No, algunos son necios, es diferente. Pero la invitación es sencilla. Si tú estás aquí, no todos quieren eso, yo sé.